Bienvenidos, bienvenidas a Charlas con Owens. Hoy es un verdadero honor, estoy muy bien acompañada con Núria Sáez, que es la CEO de News Agency, y ya sabéis que nos gusta de vez en cuando invitar a gente especial, a colaboradores y otros profesionales, y Núria pues es una de nuestras colaboradoras, ¿no? Colaboramos con ellos de vez en cuando y se merecía una entrevista. Bienvenida, Núria. Muchas gracias. Y ahora, sin más preámbulos, le preguntamos a Núria, ¿y quién es Núria Sáez? Preguntita, buena preguntita. Fácil para empezar. No lo es. Bueno, en realidad preguntar a cualquier persona quién es, ¿no? Sí. O a qué se dedica, a veces es complicado. Bueno, el contexto voy a intentar, como dicen, el currículum resumido. Sí, exacto, Rapidito. Bueno, pues Núria Sáez es el conjunto de querer cuidar a los demás, desde luego con calidad, con seguridad del paciente y en realidad con una base científica, si puede ser, actualizada, ¿no? Entonces, ahí hay un recorrido de cómo cuidar desde aspectos con terapias complementarias, o ahora se llaman integrativas, ¿no? Vale. Cómo abordar al paciente desde un aspecto ético y humano, cómo intentar empatizar, ¿no? En todo lo que muchas veces el paciente no puede verbalizar, pero necesita en un momento de crisis o en un momento delicado o un momento agudo. Y a partir de ahí, ir, ¿no? Indagando desde muchísimos ámbitos. Eso significa pues, haber estado en centros de día, haber estado en prisiones, haber ido a trabajar pues, con pacientes que han vivido en la calle pero están hospitalizados. Bueno, una serie de cosas que sí que se ve la vulnerabilidad. A partir de ahí, pues bueno, me gustó mucho la docencia, me ha gustado siempre. Vale. Soy docente, puedo decirlo así, desde los 15 años. Muy bien. Hasta la actualidad. Entonces, primero empecé dando clases de piano en el liceo, y luego a partir de ahí pues las terapias complementarias me llevaron a ser formadora de formadores. He trabajado en México, he trabajado en Perú, he trabajado... Yo me río porque siempre le digo a Núria que tiene 8 vidas en una, ¿no? Yo creo que habría que decirles a la audiencia que entre muchas cosas de las que eres, también eres enfermera. Sí. ¿No? Bueno, ahí va, ¿no? Vale. Pero claro... Has estado en México, en diferentes sitios, sigue, que te y de mayor... de mayor... Ahora que es adulta, porque cuando sea mayor será otra cosa. Exacto. Y de mayor estudié enfermería. Vale. Porque primero estudié Derecho y después estudié enfermería. Porque me gusta el cuidar. O sea, realmente, sin darme cuenta, la vida me llevaba a cuidar, ¿no? Y con el Derecho no hubiese podido cuidar, por lo tanto. Pero sí aprendí la parte de bioética. Perfecto. Que también la llevo ahí dentro de mi mochila y la he podido utilizar en muchas ocasiones. Bueno, pues han llegado también, he sido profesora asociada en la universidad, en varias universidades. Viene el COVID. Vale. Ahora, claro, que en realidad hay un histórico, porque Sí. explicarla hasta este punto hay un histórico, ¿no? Pues ahí es donde me reinvento y digo, bueno, pues de todas las ocasiones que me han dicho que no porque era demasiado moderna, Vale. pues voy a montar programas educativos de formación de título propio a través de News Agency con acreditación universitaria. En este caso, primero empezamos por la UCAM, luego hemos continuado con Nebrija y esperemos quedarnos en Nebrija. Vale. Y a partir de ahí, pues todos los programas formativos pues, han tenido un desarrollo desde ese ángulo que he explicado, una visión muy amplia, ¿no? Y bueno, hoy en día pues me dedico plenamente a la formación, Vale. sin olvidar pues aspectos competenciales, de hacer programas formativos que ya no son acreditados. Me dedico más a hacer proyectos innovadores de salud. Perfecto. O sea, resumiendo, pianista, abogada, enfermera, formadora, profesora, o sea, hasta ahora Núria adulta, hasta aquí. Ya veremos lo que vendrá Núria después, ¿eh? Importante, ¿por qué decidiste emprender?
lo digo porque tú nos hablabas de las diferentes miradas que puede tener una enfermera, ¿no? La enfermera, que hablabas de, pues, de centros de día, desde prisiones, todo esto te va dando unas... Yo siempre llamo llevar unas gafas distintas para ver a las personas desde diferentes miradas y desde diferentes ámbitos, ¿no? Que esto, al fin y al cabo, lo que decías tú de tu mochila de la bioética, también te da mucha mochila respecto a las miradas del cuidar, ¿no? Entonces, ¿por qué una enfermera que tenía tantas posibilidades y tantas miradas decide emprender, ¿no? Decide crear NUS? Bueno, un poco ahí lo de tu pregunta y de lo que comentaba, ¿no? Pues si te chocas delante de un sistema que reproduce durante años el mismo sistema educativo sin tener en cuenta avances, por ejemplo, en neuroeducación, neuroemocional, donde realmente el alumno no necesita replicar por memoria, sino realmente la reflexión clínica de lo que está haciendo, pues bueno, innovar era mi parte necesaria Inquietud, ¿no? Sí, del legado, ¿no? ¿Vale? Porque, bueno, yo creo que tiene que haber una finalidad de la vida de cada individuo, y en mi caso es dejar un legado que si después lo siguen trabajando o podemos trabajarlo conjuntamente, no tengo ningún problema. Con Nuria habíamos hablado muchas veces, sobre todo del emprendimiento en enfermería, que te sientes como un barco rompehielos, ¿no? Vas rompiendo un statu quo donde parece que la enfermera siempre tiene que estar en un ámbito sanitario, en un centro de un hospital, en un centro de atención primaria o en urgencias o servicios especiales, y a veces hay como poca cabida de las enfermeras en las empresas, ¿no? Entonces ahora somos como dos rompehielos que van rompiendo pues esto, lo que decías tú, ¿no? Este statu quo en el que toda la vida se ha hecho así y así tiene que seguir, ¿no? De todas maneras, emprender en este país no es fácil. ¿Serías capaz de decir qué ventajas y qué inconvenientes le ves al emprendimiento de enfermería? Yo ventajas le veo muchas. Yeah. Inconvenientes también, ¿eh? Bueno. Pero no compensan más las ventajas que los inconvenientes. A ver, ¿tú qué piensas? Claro, depende de cada persona, de sus valores y de sus principios. Sí. Pero sí que es verdad que fácil no es emprender. En ningún ámbito es fácil, porque se confunde emprender de que tengo una idea. Bueno, pero tú tienes que forjar esa idea, y a veces esa idea te puede llevar unas horas, o te puede llevar meses, o te puede llevar años. Entonces, claro, depende de la actitud que tú tengas de lo que vas a desarrollar. Luego, de lo que vas a desarrollar, qué conocimiento previo tienes. Y si no lo tienes, ser consciente de que te queda mucho por andar. Después, de qué alianzas vas tomando durante ese trayecto, porque yo creo que la soledad en el emprendimiento puede ser muy peligrosa, porque puede haber un autoengaño. Puedes pensar que estás en una línea de trabajo correcta y en cambio resulta que no. O un poco en adaptar cosas que ya se han hecho, que son óptimas, y poderlas optimizar todavía mejor, ¿no? Entonces, yo creo que emprender no es fácil. Luego hay una figura como enfermera que yo creo que bueno, es muy fácil. Desde la universidad propiamente del grado no se enseña a tener una visión de emprendimiento, no se enseña el ejercicio libre, no se dan pautas de, aparte de poder trabajar en la asistencial y tener una carrera profesional que yo creo que también es necesaria, ¿qué más puedes hacer, ¿no? Como pueden ser otras disciplinas como la fisioterapia, puede pasar la dietética y nutrición, o por ejemplo la podología, que ya surgen incluso de la propia enfermería, ¿no? Entonces, yo creo que... Bueno, desde la propia universidad, ¿quieres decir? No. Nacen de la enfermería. Luego vale. Son disciplinas que nacen históricamente de la enfermería. Vale, perdona. Pero ya se les enseña desde el primer minuto de tantos fisioterapeutas o cualquier disciplina de la que he comentado va a haber en un hospital. Vale. ¿Qué ocurre? Si va a haber una o dos personas, si de esa edición salen 100 personas, los demás se van a tener que buscar la manera de poder implementar ese emprendimiento. Primero, ¿qué idea tienes para emprender? Y luego llevarlo realmente a una empresa. Cuando ya es una empresa ya es otra historia. Y son muchas horas de sacrificio. Si nos fijamos en modelos de empresas
que parece ser que han tocado y han tenido suerte y sin hacer nada han conseguido mucho, es un porcentaje del 0,00001. O sea, todos los demás implica un trabajo muy exhaustivo, casi como si estuviésemos haciendo un deporte de élite. Sí, un hormiguero, le llamo yo, ¿no? Pero ventajas debes tener muchas. Ah, claro, yo he comentado, es verdad. Nos hemos ido al sacrificio. Me he ido, sí. Pues sí, la cuestión de beneficios, yo creo que tiene que ver con ese rodaje de haber dicho, ay, hasta aquí no puedo crecer, tengo un techo, y saber que ese techo no se va a poder superar de otra manera que no sea emprendiendo, ¿no? Entonces, ese es el premio. ¿No? La rotura de techo. Es la rotura de techo en el cual te hace superarte, ¿no? A ti mismo o a ti misma, en el sentido de te puedes como reinventar diferentes etapas de tu vida. Puedes trabajar con muchísima gente muy interesante si sabes hacer una especie de escoger, ¿no? Escoger. Y te da más posibilidades, incluso hoy en día, que gracias al COVID también, la posibilidad de trabajar no solamente con gente en España, sino a nivel internacional, como me sucede a mí. Yo ya trabajo con gente de Colombia, de Perú, de México, de Francia, de Portugal. Ya se han abierto todas estas miradas, ¿no? Esta posibilidad de trabajar online y de manera remota también y presencial. Bueno, que todos los demás miradas también han hecho lo mismo. Han abierto miradas, claro. Han salido de su área de confort, de trabajo replicado y pues se hacen alianzas y esto enriquece muchísimo. Mucha gente me dice, ¿y cómo has aprendido a ser empresaria? Pues a base de pico y pala. Exacto. Pero la satisfacción de haber podido aprender. Hombre, sería ideal hacer todos los másters, ¿no? Enfermeras empresarias. Sí. Te queda uno por hacer. Pero hay cosas que es verdad que las tienes que hacer in situ y a medida que lo vas necesitando, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Yo muchas veces me reúno con gente que es más experta y escucho atentamente qué opinan o hasta dónde llegarían. Y también te orientan bastante bien, así que todo ese beneficio yo creo que es importante. Hay una cosa que has dicho que yo creo que es importante desde el punto de vista de emprendimiento, que son las alianzas. Muchas veces tienes una idea, tienes un modelo de negocio y crees que sola tirarás y hasta que te das cuenta que no, que nunca puedes ir solo, que siempre tienes que ir muy bien acompañado y crear alianzas estratégicas que suman, ¿no? Y lo que tú decías, muchas veces estas alianzas estratégicas, pues te equivocas y tienes que cambiarlas o reconducirlas o reconvertirlas, ¿no? Durante el camino pues te aparecen diferentes obstáculos que luego tienes la posibilidad de subsanarlos y todo esto es un aprendizaje. Muchas veces cuando hablas con gente de éxito parece que el éxito viene así, por ciencia infusa, ¿no? Y el éxito detrás tiene muchísimo trabajo y muchísimo camino y es durante este camino el que te da esa satisfacción de ir superando obstáculos, ¿no? Y lo que habíamos dicho muchas veces, yo creo que el emprendimiento también es mucho fracaso, muchas equivocaciones que te dan una oportunidad bestial de aprendizaje, ¿no? Las veces que te equivocas te permite, yo creo que diría que era un salto cuantitativo para saber lo que no tienes que volver a hacer, ¿no? Y en este país a veces el fracaso está como escondido, como tapado y el fracaso o los errores son grandes oportunidades de conocimiento y de superación. Estamos llegando al final del tiempo. No sé si quieres aportar alguna cosa más. Ahora quería decirte algo y se me ha ido, pero me volverá. Respecto a la educación, exacto, quería decir. Es verdad que no nos han educado para ser enfermeras empresarias. Tendríamos que también cambiar estos roles, porque la enfermera desde el mundo empresarial puede hacer grandes cosas, ya no solo desde la industria farmacéutica o desde la industria, sino a nivel propio, ¿no? A nivel personal. Tú misma, para terminar, ¿quieres decir alguna cosa más? Sí, ¿quieres animar a la gente a que emprenda? Tú me animas a que diga algo más. Yo... Dile. No solamente emprender, el hecho de que la enfermera, que hablabas de este perfil, ¿no? La enfermera yo creo que tiene 4 funciones, que es la asistencial, gestión, investigación, ¿no? Y la otra... ¿La docencia? La docencia, oye, ¿ves? La tuya, gracias.
Por lo tanto, ya solamente abrir y realmente sumergirse en esas 4 ya sería como garante de que haya más enfermeras. Y posiblemente que nos dejasen sitio en cualquier capacidad de decisión, ya sea en la Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios, Bueno, ahí estamos apretando. el Departamento de Salud y múltiples, donde además, como si el 99% de la enfermería somos mujeres, que ese 1% no solamente fuesen hombres. Y no tengo nada en contra de los hombres, sino simplemente es decir, que la propia mujer enfermera debería de empoderarse para poder asumir todo ese riesgo. Y eso significa recibir también críticas, recibir una cultura determinada, gestada durante muchos años y generaciones, en la cual también hay que romper. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ese techo no solamente nos lo marca nosotros, sino también la sociedad, y hay que romper doble techo. Sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Pues nada, Nuria, un placer. Te emplazamos a otro podcast y nada, esperamos vuestros comentarios, vuestras preguntas, las que queráis dirigir a Nuria, y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias. Gracias.